Pastor Helber Calderón aquí en Bogotá, Colombia, y agradezco al equipo de Con las Manos Llenas por hacer estas transmisiones y permitir que podamos compartir la palabra del Señor. En esta ocasión quiero que por favor leamos la Biblia en Romanos capítulo 16, versículo 3 y versículo 4. Dice la Biblia: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En nuestras iglesias se requiere, se necesita ser una bendición que hubieran colaboradores, que hubieran personas con las cuales se pueda contar. En esta ocasión quiero que revisemos, miremos un poco la vida de Priscila y Aquila, esta pareja de colaboradores en Cristo Jesús. Quiero que cada una de nosotras aprendamos cómo ser colaboradores en la obra del Señor. Hay tanto trabajo y tanto por hacer, y quiero que por favor presten su atención y podamos en estos próximos minutos aprender cómo poder ser colaboradores en Cristo. Vamos a cerrar los ojos, hermanas, y vamos a hablar con nuestro Señor. Padre bueno y santo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más aprendiendo tu palabra. Gracias por las hermanas que hacen la producción de Con las Manos Llenas, y quiero que, Señor, aprendamos como mujeres a tener las manos llenas para ser colaboradoras en la obra tuya, Señor, y que podamos correr juntas una carrera especial, la carrera que tú tienes para nosotras, Señor, y que al final de nuestros días podamos ver unos resultados maravillosos y podamos ver iglesias bendecidas y edificadas por nuestro testimonio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, nos vamos a trasladar un poco viendo la vida de Priscila y Aquila en Hechos 18:1. Lo primero que podemos ver para que logremos ser colaboradoras en Cristo Jesús, en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 5, dice la Biblia: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pablo siempre estaba predicando la palabra del Señor, y gracias a Dios se encontró con Priscila y Aquila, estos dos judíos, dice que provenientes del Ponto, pero que habían sido, tenían su vivienda, su habitación en Roma, pero ellos habían sido expulsados por el emperador. El emperador no quería que los judíos estuvieran allí en Roma, y fueron todos exiliados. No sabemos cuánto Priscila y Aquila debieron dejar, no sabemos cuánto tuvieron que de pronto dejar sus seres queridos, sus enseres, no sé, su casa, sus propiedades, tuvieron que dejar, y aquí estaban. Pero lo maravilloso fue que se pudieron encontrar con el apóstol Pablo, un buen predicador de la palabra del Señor. Y lo primero que tenemos que ver para lograr ser colaboradores en Cristo, debemos estar pendientes a escuchar y creer. Aquí Pablo, predicando el Evangelio, se encontró Priscila y Aquila, y aunque probablemente ellos ya conocían del Señor, ya habían leído las Escrituras, ya conocían un poco del Mesías, Pablo les predicó, Pablo les enseñó la palabra de Dios, y aquí Priscila y Aquila fueron unos creyentes. Se encontró Pablo con estos dos creyentes, con estas dos personas, y desde aquí en adelante se convierten en personas salvas, en personas conocedoras del Señor, de bendición. Cada creyente, cada familia en la iglesia, cada hermana, debemos preocuparnos porque nuestra familia sea salva y porque estemos escuchando la palabra de Dios, que haya un proveedor de la palabra de Dios. Y gracias a Dios por aquellas hermanas que su familia está en la iglesia, gracias a Dios porque hay familias que está el esposo, la esposa, los hijitos en la iglesia, y qué bendición poder estar ahí, que cada uno escuche la palabra de Dios, que pueda crecer, que pueda ser
de bendición en las iglesias. Y qué bonito que nuestra familia llegue a la iglesia, conozca de Cristo y podamos ser colaboradores en Cristo, empezar a ser colaboradores en Cristo, como lo fue como lo fue para Pablo, lo fue Priscila y Aquila. Ahí como Pablo exalta a esta pareja en el versículo que vimos de Romanos, mis colaboradores. Lo segundo que podemos ver, lo vamos a encontrar ahí en el versículo 18 de nuestro texto, Hechos 18, cómo logró ser Priscila y Aquila colaboradores en Cristo, cómo lograron ellos que Pablo les reconociera de tal manera. ¿Cómo puede usted, hermana, y cómo vemos yo que seamos reconocidos por ser colaboradores en Cristo? Bueno, manteniéndose cerca. Hechos 18 y 19 dice la Biblia: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y el versículo 19 dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Aquí vemos cómo Priscila y Aquila se convirtieron, conocieron al Señor Jesucristo, empezaron una cercanía con el apóstol Pablo. Vemos aquí cómo dice la palabra de Dios que se detuvo Pablo allí muchos días. Permaneció Pablo allí predicando la palabra del Señor, y después llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó? Pues a Priscila y Aquila, que se convirtieron en sus acompañantes. Priscila y Aquila se mantuvieron cerca del apóstol Pablo, cerca del hombre de Dios, cerca del que enseñaba la palabra de Dios, que estaba preocupado porque los judíos creyeran en Cristo. Y qué maravilloso es que Priscila y Aquila fueron judíos, pero ellos conocieron, ellos tenían un corazón sensible a la palabra de Dios, conocieron a Cristo y empezaron a servir. Ahí cerca del apóstol Pablo, escuchando, aprendiendo, sabiendo las profundidades de lo que es la palabra del Señor. Hermana, usted y yo tenemos que siempre estar ahí, cerca con nuestra familia, cerca con nuestro esposo, escuchando la palabra de Dios. Hay una conferencia, hay una enseñanza bíblica, ahí está el culto, ahí están las reuniones. Debemos estar ahí cerca, escuchando, cerca aprendiendo la palabra de Dios con nuestros hijos, con nuestra familia, de tal manera que podamos lograr ser esos colaboradores en Cristo Jesús. Estar ahí cerca con nuestra familia para que ellos vean cómo se debe hacer la obra de Dios, cómo se debe aprender, cómo se debe seguir las pisadas. Y agradezcamos a Dios por el hombre de Dios, por el pastor, por la iglesia donde el Señor nos ha puesto. No sé, su iglesia puede ser grande, puede ser pequeña, pero se requiere de familias que permanezcan firmes, familias que permanezcan fieles, familias que no se estén yendo de nuestras iglesias, sino que permanezcan ahí, que sean colaboradores. Yo soy una esposa de pastor y he visto con tristeza cómo familias se han ido de nuestra iglesia, cómo familias no permanecen, y deja un vacío. Pero también con cuánta alegría he podido ver familias que permanecen en nuestras iglesias. Está ahí el esposo, la esposa, sus hijitos, y ya empiezan esos hijitos a crecer, y también ellos, como han escuchado el evangelio, o sea, han creído, y después se convierten ellos también, estando ahí cerca, a servir, a estar ahí, siendo de bendición en nuestras iglesias. Hermana, permanezcamos cerca de nuestra iglesia, permanezcamos cerca de las actividades que se hacen en cada iglesia. ¿Para qué? Para que podamos ser colaboradores de Cristo. Entonces, primero, creyendo, confiando en lo que Cristo hizo por nosotros, y segundo, permaneciendo cerca, porque no sabemos quién de nuestros familiares no sea creyente, y si ellos no son creyentes van a ir al infierno, hermanas, ustedes lo saben, y tenemos que luchar para que nuestra familia conozca de Cristo. ¿Y cómo van a conocer a Cristo? Si nosotros permanecemos fieles, ahí firmes en nuestra iglesia, año tras año, día tras día, que nuestros hijos puedan escuchar el evangelio, puedan creer las verdades de la Biblia, pero no lo van a creer si no la pasamos en el parque, en las reuniones. Y no quiere decir que no vayamos al parque, no vayamos a reuniones quizás sociales con nuestra familia, pero lo más importante y que lo prioritario siempre sea la iglesia, que nuestros hijos puedan crecer en
una iglesia bíblica que pueda crecer en un ambiente sano, en un ambiente propicio. Ayer una niña me decía, una niña de 12 años me decía, es que la gente aquí de la iglesia tiene un buen corazón. Y pues yo le decía, no, no es que tengamos un buen corazón, es que Cristo nos ha salvado, Cristo ha perdonado nuestros pecados, aunque nuestro corazón era un corazón perverso, malo, y merecíamos ir al infierno por nuestro pecado. Cristo el Señor nos salvó, Cristo murió por nosotros, y yo creí que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó y nos ha salvado. No es que la gente aquí sea buena, es que la gente ha sido salva, ha sido transformada. Y una niña de 12 años que no va con papá ni mamá a la iglesia miraba algo diferente. Así tiene que ver nuestros hijos que la iglesia es algo importantísimo. Nuestro esposo tiene que ver que nos encanta ir a la iglesia, que es el mejor lugar donde siempre queremos estar, la iglesia. De esta manera vamos a lograr ser colaboradores de Cristo. Y como tercer lugar, ¿cómo logramos ser colaboradores de Cristo? Bueno, ya hemos escuchado, sabemos de Cristo, de la salvación, nos hemos permanecido cerca, aprendiendo, escuchando de buenas familias, del pastor, de la familia pastoral. Y ahora, como tercero, vamos a revisar varios versículos de la Biblia. Ahí en Romanos 18:2 dice la Biblia, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Y en los siguientes pasajes que vamos a ver, que son 6 pasajes de la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar a Priscila y Aquila como pareja juntos. Entonces, para ser colaboradores de Cristo necesitamos permanecer como pareja juntos. Nosotras las que ya estamos casadas, estar juntos con nuestro esposo, estar juntos en las decisiones, en el servicio. ¿Cuántas de nosotros no hemos errado cuando nuestro esposo quiere servir al Señor y nos oponemos por nuestro egoísmo, por nuestra envidia, por pensamientos hasta vanos que a veces suscitan en nuestra mente, en nuestro corazón, y no estamos ahí junto con ellos para servir? Su esposo quiere empezar una ruta, su esposo quiere servir al lado de su pastor, su esposo quiere prepararse en un instituto bíblico, su esposo quiere iniciar un nuevo ministerio, ser el líder, no sé, de la escuela dominical, de un grupo de niños, de un grupo de jóvenes. Usted y yo tenemos que estar ahí cerca, junto con nuestro esposo, sirviéndole. De pronto los pastores hacen broma de que nosotros las esposas les hacemos los bosquejos. No, pero no se trata de eso, sino de más bien estar orando por ellos, de lo que ellos emprendan, que haya fruto, que haya bendición, que nuestro esposo sea el líder que Dios quiere. A mí me duele mucho en las iglesias, y bueno, en mi iglesia, que es la que más conozco, cuando los hombres no toman la decisión, no están ahí al frente de batalla, haciendo y decidiendo y tomando decisiones de pronto cuando el pastor no está, y es las mujeres las que quieren tomar como parte en esas decisiones. No debe ser así. Nosotras debemos estar ahí apoyando a nuestro esposo, que nuestro esposo esté tomando las decisiones, y a mí me encantaba muchísimo ver a mi esposo servir al lado de nuestro pastor. Quería él ayudarle no sé, en las cosas que tenía que hacer el pastor, y el pastor le mandaba algo y mi esposo sí, amén, y él lo quería hacer, y yo veía con tal entusiasmo que él hacía eso, y qué bendición. Yo hoy en día que mi esposo ya es pastor, cuánta bendiciones los hermanos que están ahí con su familia sirviendo al lado de él, pero es necesario que esté el esposo y la esposa, no solamente el hombre ahí sirviendo a Dios y la esposa en la casa pintándose quizás las uñas o arreglándose el cabello. No está mal, pero lo primero que deberíamos estar haciendo es apoyando a nuestro esposo. Sí, qué bueno una esposa bien arreglada, bien adornada, pero ahí, al lado de su esposo, apoyándolo. El esposo va a emprender un nuevo ministerio, a emprender algo que el pastor le mandó. Ahí debe estar la esposa. Y qué más bonito los hijitos ahí al lado, sirviendo al lado de ese hombre de Dios. Nosotras como mujeres insistiendo a nuestros hijos para que apoyen el ministerio del esposo. Eso sería una gran bendición, hermanas. Entonces, para ser colaboradores de Cristo, unos buenos colaboradores de Cristo, tenemos que escuchar y creer la palabra de Dios, manteniéndonos cerca de las enseñanzas, de la doctrina, de la sana doctrina, de la palabra de Dios, del hombre de Dios que nos enseña, así como Priscila y Aquila permanecían cerca de Pablo aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo en Corinto, Pablo estuvo en Siria, Pablo estuvo en Éfeso, y ¿sabe quién estaba con ellos? Estaba Priscila y Aquila, ayudándoles, no sé, orando por él, en lo que necesitara Pablo. Ahí estaba Priscila y Aquila, mis colaboradores, dice el apóstol Pablo.
y como pareja se permanecían ahí juntos. Hechos 18:18, ahí usted va a encontrar Priscila y Aquila juntos. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Versículo 26, ahí mismito dice la Biblia, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Romanos 16:3, que fue el versículo que leímos al principio, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Dice también 1 Corintios 16:19, primera carta a los Corintios 16:19, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y por allá también en 1 Timoteo encontramos a Priscila y Aquila enviando saludos. Siempre permanecían el esposo y la esposa juntos. Algunas de ustedes que me escuchan no tendrán un esposo, estarán solitas. Pero hermanas, esta enseñanza no solamente para las hermanas que están con su esposo. Usted que quizás se convierta en una colaboradora de Cristo en la obra del Señor, usted debe enseñar a las hermanas. Las hermanas necesitan ser enseñadas de que deben permanecer con su esposo. Su esposo no puede estar aconsejando solo, su esposo no debe estar mucho tiempo con otras mujeres. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro hogar, cuidar nuestro esposo. Por eso se suscita tantos malos entendidos y muchos adulterios. ¿Por qué? Porque el esposo de nosotras está por ahí trabajando solo, la esposa no le cuida, la esposa no está con él. Entonces por eso se suscitan tantos fracasos en la vida. Entonces, hermana, permanezca siempre junto a su esposo. Y usted, hermana, que está solita, su deber es enseñar que las casadas estén con su esposo, apoyándolo, ayudándolo, orando por él. De esta manera vamos a lograr tener buenos colaboradores en Cristo, buenas iglesias fortalecidas con hogares maravillosos. Entonces ya vimos cómo Priscila y Aquila se permanecieron juntos siendo colaboradores en Cristo. Y algo tan importante después de todo esto, hermanas, de que los colaboradores en Cristo escuchen y crean la palabra de Dios, se mantengan cerca, siempre aprendiendo la palabra de Dios y mantengan como pareja juntos, es exponer también la palabra de Dios. Ya se aprendió, ya hemos sabido, ya hemos estado en la iglesia durante algún tiempo, ahora vamos a exponer el camino de Dios. De esta manera, Priscila y Aquila lograron ser colaboradores en Cristo. Ahí en el capítulo 18, en el versículo 24 al 26, dice que llegando a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más bien exactamente el camino de Dios. Miren lo que hicieron Priscila y Aquila. Escucharon que estaba un predicador ahí predicando la palabra con fervor, con amor, con denuedo, con pasión, como debe predicar los hombres de Dios. Pero se dieron cuenta que algo no andaba muy bien. Y Priscila y Aquila, ahí está, el esposo y la esposa junticos, tomaron a Apolo, lo pusieron aparte y le expusieron exactamente el camino del Señor. ¿Para qué todos estos puntos si no lo vamos a poner en acción? Aquí en este punto tenemos que ver cómo Priscila y Aquila escucharon, se mantuvieron cerca, siempre estuvieron como pareja. ¿Para qué? Para servir al Señor y exponer el camino del Señor exactamente. Bueno, hay algunas de ustedes que quizás tienen un trabajo, no sé, con su esposo y siempre están juntos en su labor económica, siempre están juntos, pero qué maravilloso es exponer el Evangelio, exponer la palabra de Dios con nuestro esposo, ahí juntos, llevando las buenas nuevas a otras personas, sacando del error a algunos otros y que todas esas familias se establezcan en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotras logremos, hermanas, y para poder tener unas iglesias fuertes necesitamos ser familias colaboradoras en Cristo, así como Priscila y Aquila se mantuvieron juntos. Creo que de esta manera es la que
vamos a ser realmente colaboradores en Cristo. Trabaje desde su hogar, hermana, trabaje con su esposo, trabaje con su familia, con sus hijos, para que realmente logremos ser colaboradores en Cristo. Y al final de nuestros días podamos tener las manos llenas, llenas de frutos, llenas de bendición, llenas de resultados fieles, de resultados buenos, de buen fruto, que agrademos a Dios y que hayamos sido de bendición para nuestra iglesia. Hermanas, esta era la enseñanza que yo tenía para ustedes el día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas y que podamos presentarnos al Señor con las manos llenas como colaboradoras en Cristo Jesús, y que podamos correr juntas según el tema de este mes, con unos hogares bonitos, con unos hogares bellos, con unos hogares bendecidos por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque fuimos colaboradoras en Cristo. El Señor las bendiga, hermanas. Vamos a orar y vamos a quedar despedidas. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Priscila y Aquila, los colaboradores de Pablo y colaboradores tuyos, Señor, para que las iglesias fueran fortalecidas y bendecidas, Señor. Gracias porque Priscila y Aquila expusieron su vida por amor al apóstol Pablo y por amor a los creyentes, y porque hicieron una gran labor que nosotras hoy en día debemos aprender. Bendice a estas hermanas que escuchan esta enseñanza, y gracias por la hermana Laura Ramírez que me invitó, Señor. Permite que estas hermanas sean bendecidas y seamos bendecidas con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.